Transitamos un cambio de era. Muchos hablan de un nuevo orden mundial. El viejo orden mundial pareciera estar en crisis. Y en medio de todo esto, un sinfín de conflictos bélicos. Lo estamos viendo en una guerra sin fin que parece ser la de Ucrania, en la gran inestabilidad que tiene el Medio Oriente, los conflictos en África y cómo impacta todo esto desde el punto económico y desde el punto de vista de la geografía a diversos países que no necesariamente están en medio de los conflictos. Inmigración, economía, sociedad, bienestar, democracia. Parece que todo está en revisión. Autocracias. Bueno, de todos estos temas y sobre todo de educación, vamos a hablar con el profesor Luis Angarita, decano de nuestra Universidad Central de Venezuela. Profesor Angarita, es un placer tenerlo con nosotros en el canal. Es la primera vez, me excuso por no haberlo hecho antes, sobre todo en una época tan interesante y tan difícil como la que atraviesa el mundo. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y representando todo lo que el canal aporta a esta sociedad. Muchas gracias. Bueno, dada su área de especialidad y que es decano de una facultad de la Universidad Central de Venezuela, pues vamos a tocar el tema internacional. Vamos a hablar de geopolítica, pero sobre todo vamos a empezar por lo que significa este cambio de era, que algunas personas todavía no lo identifican como tal, porque estamos transitando evidentemente un cambio de era con asombrosos desarrollos tecnológicos que han acelerado todo este proceso histórico, pero sobre todo un mundo lleno de conflictos, de una carrera armamentista, sobre todo por el tema nuclear, donde tenemos una guerra interminable, como parece ser la de Ucrania, o una incertidumbre muy grande en el Medio Oriente, conflictos en África, y cómo nos impacta eso. Así que, como el tema es tan amplio, vamos a ver cómo hacemos. Sí, vamos a ver cómo abordamos temas que parecen aislados, que parecen góticas de agua o burbujas en un gran vaso, pero que al final nos habla de el mundo y todos formamos parte de esta sociedad global, de esta sociedad mundial que en efecto está en el marco de grandes transiciones. Se pueden enumerar 4 o 5 grandes transiciones en el área energética, ecológica, productiva, geopolítica, demográfica, y que en todo proceso de transición siempre existe la pregunta de hacia dónde vamos. Y allí cabe evaluar en dónde estamos, cómo nos reconocemos como mundo, y que todo cambio siempre genera algún tipo de incertidumbre y esas incertidumbres tienden a generar conflictos. Lo que conocíamos como el mundo tradicional, geopolítico, con los polos de poder tradicionales, parece que están cambiando y sobre todo está en crisis. Sí, porque digamos, lo que uno ha conocido en la historia reciente se puede conformar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay lo que muchas personas llaman el nuevo orden internacional. Eso se caracterizó en una primera parte por un conflicto de 2 grandes poderes hegemónicos, la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que el mundo terminaba resumiendo como un conflicto entre Occidente y Oriente, la cortina de hierro y todos estos grandes símbolos que representaban los conflictos de hace 40, 50 años. Y eso le dio paso a una nueva forma de organización que hoy en día hemos denominado globalización. Y también a propósito de revoluciones tecnológicas, el descubrimiento de Internet, flexibilidad de instituciones financieras y económicas alrededor del mundo. Inteligencia artificial. Y eso dio paso a que el mundo generara nuevas instituciones, nuevas formas de relacionarse que pareciera que entraron en crisis en el siglo XXI. Pero fíjense, mientras hablamos de que el mundo está atravesando una transformación,
que hay un viejo orden en crisis y parece que aparece o que está generándose un nuevo orden. También es cierto que hay instituciones del viejo orden que se mantienen. Estamos hablando si la OEA funciona para este tiempo histórico, la estructura de la ONU y así de muchos organismos multilaterales. Pero también la gente se pregunta cuáles serán las nuevas instituciones que podrían contribuir en un nuevo orden. Y escuchándolo usted, de lo que era Rusia y de lo que era o la Unión Soviética, lo que era Estados Unidos de la posguerra, pues vemos que el mundo tampoco es tan diferente, porque pareciera que ambas potencias se han dividido el mundo y con el mundo también las zonas de influencia económica, política, geográfica. Sí, y las características en el siglo XXI parecieran ser un poquito distintas y con grados sutiles que van dando un perfil a lo que hoy en día se puede entender esas crisis. La globalización transformó, digamos, como fenómeno social muchas relaciones, sobre todo a partir de la década de los 90, con órdenes de democracia liberal con reglas de juego claras, dio paso a organismos internacionales que están preparados prácticamente para la paz. El ejemplo es la Unión Europea, acuerdo de integración entre 27 países que no tenían doctrina de defensa, que la habían delegado a solo negociaciones económicas, solo negociaciones diplomáticas, y se enfrenta en estos contextos de incertidumbres a un conflicto de seguridad. Entonces nos toca desempolvar cuáles son esas doctrinas de seguridad, qué es la paz mundial, para qué sirve el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y así como ese gran debate que se revive entre las instituciones occidentales y las no occidentales o los no alineados, empiezan a surgir nuevamente conflictos en Medio Oriente o conflictos en el área de interés ruso o carreras armamentistas de la era nuclear que pareciera que la habíamos dejado en la década de los 80 con la carrera del desarme. Y resulta que el contexto actual, que está impregnado de crisis económica, vivimos una crisis en el 2008, luego vivimos otra en el 2019-20 por la pandemia, luego otra recesión económica, y pareciera que desde el punto de vista económico hay un desgaste del modelo para ofrecer calidad de vida. Entonces, cada vez vemos que hay protestas sociales, inconformidad de la clase media, que se acostumbró por muchos tiempo, por un periodo muy largo, a tasas de crecimiento importantes, a progresos de la calidad de vida, a avances en calidad de derechos humanos, en calidad de desarrollo humano, educación, esperanza de vida. Y resulta que en los últimos 10, 15 años solo hay una crisis económica o hay una continuada crisis global que individualmente afecta a no percibir esas mejoras que estaba acostumbrada el sistema internacional. Eso es producto de un agotamiento del viejo modelo, pero también se ha acelerado a raíz de la pandemia. La pandemia fue un acelerador importante. Pareciera que aceleró procesos sociales, tecnológicos, jurídicos. Se habla de derechos de nueva generación, se habla de una virtualización de los ambientes laborales, de lo que es trabajar en casa, pero también un debate importante de qué implica laboralmente eso. Se habla de robotizaciones y se habla de un cambio de la cuarta revolución tecnológica que tiene que ver con inteligencia artificial, que la mencionaste, que tiene que ver con fábricas totalmente robotizadas y que habla de la transformación del trabajo humano que debe trasladarse a competencias y habilidades más técnicas y menos fabriles. Y eso habla incluso de una reforma del sistema educativo social que también pareciera que está en crisis porque la virtualización, la información que ahorita se transmite en masa, las redes sociales, hace que no solo en Venezuela, alrededor del mundo,
Los chicos que están saliendo de bachillerato tienen problemas de lectoescritura, tienen problemas de comprensión y análisis espacial y matemático, pero que tienen otras habilidades que los está preparando para un mundo digital y virtual que no conocemos. Sé que estamos tocando muchísimos temas y que cada uno de los temas que hemos brevemente abordado darían para un programa. Sé que el reto es muy grande y el compromiso en el que lo estoy metiendo permanentemente, pero es que hay tanto por hablar en un mundo tan cambiante, con los hechos acelerados históricamente, con los desarrollos tecnológicos, con los conflictos, con la geopolítica, y la educación era un tema que obviamente estaba en mi cabeza, porque siendo decano de una de las facultades más importantes de la Universidad Central de Venezuela y con toda la crisis que tiene nuestro sistema educativo a niveles primarios, medios y altos, pues ¿hacia dónde debe ir la educación? Porque evidentemente la educación que yo recibí o la que recibieron los muchachos aquí no puede ser la misma que requieren las próximas generaciones o la generación presente. Muchachos de 20 años que están, como dices, todo el tiempo influenciados por las redes sociales, por el bombardeo de información, la manera de comunicarse, la manera de relacionarse, la manera de consumir información es muy diferente. Entonces, probablemente se aburren en clase. No, todo lo contrario, porque, digamos, la agenda global hoy les da para desarrollar no tanto el conocimiento, que lo digo prácticamente está al alcance de la mano. Cualquier dispositivo te puede abrir una enciclopedia infinita que es el Internet, sino desarrollar competencias analíticas, espíritu crítico, de repente entender que llega Donald Trump a una presidencia disruptiva, cambiando las reglas de juego económicas, políticas, comerciales, militares, y bueno, es desarrollar ese espíritu crítico porque tan bombardeados están de información que tienen que crear ese criterio de discernir lo que es verdad, lo que es posverdad como fenómeno contemporáneo, y tratar de dar ese pequeño aporte en la formación de ejercicio ciudadano que hace la universidad para que sea una persona que contribuya al desarrollo del país. Eso que está diciendo es muy importante, porque yo creo que lo más interesante y que en lo que debemos capacitar más a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes y a los niños es el pensamiento crítico. Muchas universidades en el mundo hace ya más de una década que lo están haciendo, que es la importancia del pensamiento crítico para los estudiantes. En este mundo tan bombardeado de información es mucho más importante e interesante. Ya lo está haciendo la universidad, ya lo está haciendo su área de competencia. Claro, totalmente. La universidad está pasando por un proceso de transformación curricular, donde está la transición de materias o unidades curriculares por contenidos a desarrollar competencias. Estas son habilidades y destrezas que, para cada uno de los campos del conocimiento, que tienen una formación ética muy importante que le permita discernir un ejercicio profesional bueno de un ejercicio profesional con deficiencias. Una vez más lo comparamos con el resto del mundo y te ayuda a entender, bueno, cuáles son los conflictos, cuáles son los criterios y los paradigmas de paz, qué criterios o qué paradigmas se están cambiando en esta transición energética de tratar de reducir la huella de carbono, pero entender a los hidrocarburos como un elemento estratégico. Pasa también por entender que hay un cambio demográfico y que la población europea se está envejeciendo, la africana se espera que se duplique en los próximos 10 años, que generan dos paradigmas. Igual que la musulmana. Igual que la musulmana, que genera dos paradigmas totalmente distintos. Uno es el agotamiento de un sistema de seguridad social frente a un problema de producción y abastecimiento y alimentación que puede producir hambrunas. Y de migración y de adaptación, porque una de las cosas que termina siendo mucho más disruptiva en cualquier país es que no haya una cohesión social. Y a veces la migración provoca eso, que no haya cohesión social.
Y eso lo vemos en las coyunturas. Sí. Esta coyuntura en particular, donde han habido ralentizaciones de las tasas de crecimiento, donde la clase media siente que no avanza y no progresa y no tiene la oportunidad de conseguir una vivienda o un mejor empleo, y que a su vez se viene una ola migratoria, bien sea del Medio Oriente, bien sea de la Europa Oriental o bien sea De América de Latina. la África subsahariana, de América Latina, empieza a generar las grandes contradicciones de lo migratorio. Allí hay, por supuesto, el ejercicio teórico de decir la migración en términos económicos y sociales es positiva, mejora las capacidades, mejora el mercado Sí. laboral, pero también en la dura y cochina realidad se entiende que eh, hay una naturaleza humana que es adversa A lo al, desconocido. a lo desconocido, que es tribal, que le teme al que es distinto, al que es diferente, y que en épocas de crisis empiezan a extremarse las posiciones, y por eso vemos estos movimientos de cualquier ideología, sea de derecha o de izquierda, que tienden a ser extremas. La ultraderecha, la ultraizquierda. Que coinciden sobre todo en temas como la migración, por ejemplo. Lo hemos visto con venezolanos, pero lo hemos visto con africanos, con cubanos, con gente en general de todos los países y que cada día es mucho más, se observa mucho más, cada día es más violento Sí, además. y América Latina tiene su propia dinámica, y que está ahorita en el peor de los mundos porque con esta crisis económica post pandemia, post conflictos Rusia-Ucrania, que los obliga a migrar para buscar mejores condiciones económicas, se enfrentan ahora a un gran muro que ya deja de ser simbólico, que ya deja de ser figurativo, que es literal, que les frena esas oportunidades de búsqueda de un mejor futuro para su familia. Por contraste con la globalización, muchos países se han cerrado. Pareciera que vuelven los nacionalismos tradicionales, mucho más radicalizados además. Y lo estamos viendo en múltiples países, pero también lo estamos viendo con un nuevo presidente, que lo acabas de mencionar, en Estados Unidos, con Trump. Entonces, ese presidente que tú calificas como disruptivo, yo me atrevería a decir que de alguna manera vio lo que estaba pasando en las fronteras, producto de la globalización, del cambio de era, del mundo tan cambiante, y dijo, tengo que hacer algo. Pero pareciera que es muy tarde para pensar que Estados Unidos puede ser el mismo de la Segunda Guerra Mundial. Y ha cambiado la posición porque uno pudiese tener esa perspectiva en los primeros 2 meses de la administración de Donald Trump, diciendo que tenía una visión de muy Nacionalista. nacionalista y muy hacia adentro y muy desarrollo endógeno y retirarse de los mercados y hacer guerras comerciales y frenar la migración, pero resulta que luego de 5 o 6 meses de gestión, pareciera que el rol de Estados Unidos se reafirma en la geopolítica mundial, que Que el vivimos, imperio vuelve a ser el que imperio. el imperio vuelve a ser el imperio, que la percepción de seguridad pasa por Estados Unidos, y que si bien Europa busca tener una nueva doctrina de seguridad y rearmarse y buscar financiamiento, al final van alineados a lo que Estados Unidos marque como pauta, y lo vemos en el conflicto de Irán-Israel, en todo el rearmamiento y la búsqueda del enriquecimiento de uranio por Israel, y este freno permitido, esta acción que paralizó por un momento al mundo y que frenó todas las intenciones, pero está sucediendo esta misma semana con una cumbre en Roma, porque El apoyo no a Zelensky y a Ucrania. de apoyo no a Zelensky y Ucrania, y a pesar de las mediaciones que hubo, cambia de posición. Entonces, lo que uno pensaba en enero, febrero, de que Estados Unidos se estaba retirando de la geopolítica, resulta que ya junio, julio, más bien ratifica su rol de líder. Por eso es la pregunta. Es decir, cuando el mundo entero decía que parecía que el imperio estaba dejando de ser el imperio, porque dentro de las características que tiene todo imperio, pues el avance de China en las invenciones tecnológicas, incluso en armamento,
la poca cohesión social que tenía Estados Unidos, a lo interno, por las migraciones, que viene dada por el idioma, las prácticas culturales comunes, la religión, etc. Pues pareciera que esos meses se los tomó para reordenar la casa y para después decir, ok, Estados Unidos es una potencia, tiene que tener un lugar en el mundo y por eso es su actitud en los diferentes conflictos. Sí, por eso al final cuando se hace la pregunta, ¿hay un nuevo orden mundial? Y pareciera que el orden mundial está en crisis. Tiene muchos elementos muy críticos que lo hacen cuestionarse. Lo geopolítico es algo importantísimo. Lo comercial Lo geoeconómico. y lo geoeconómico empieza a ser de un valor importante y has nombrado el actor más preponderante que es la carrera económica, comercial y tecnológica Sí. China-Estados Unidos. Claro, por eso iba a decir, es decir, hace unas décadas nadie se preocupaba por China. No estaba, digamos, en el escenario global de una manera tan relevante. Trump irrumpe en la escena política americana nuevamente, pero se encuentra con China. Quizás nadie había visualizado el crecimiento avasallante desde el punto de vista tecnológico, comercial, de expansión de China, pero es una realidad y a esa realidad se tiene que enfrentar Estados Unidos, porque China, nadie puede desconocer su crecimiento. Sí, y creo que ha estado en la visión sobre todo de los economistas. Ya Donald Trump en su primera administración había empezado tímidamente una guerra comercial en el área del acero. Las perspectivas dicen que China será la primera economía mundial en el 2030. De eso ser así, Estados Unidos perdería la moneda de estabilidad mundial. Y eso todavía faltaría porque a pesar de hablar de los tamaños, lo que todavía domina Occidente son las instituciones financieras internacionales, sigue el sistema de pago internacional en el marco del Fondo Monetario Internacional, teniendo al dólar como moneda vehicular en el más del 75% de las transacciones, teniendo al sistema SWIFT como sistema tecnológico de pagos internacionales intergubernamentales, lo que hace cuestionarse todo lo que es la posición antioccidente que hoy en día, que este fin de semana se reunieron en los países BRICS, es decir, cómo buscar otros espacios para aquellos países que hablan de un mundo multipolar o de que traten de cambiar las reglas de juego, y ahí entra nuevamente el tema de la crisis. Ahora no es solo económica, no es solo de calidad de vida, es un tema comercial y de hegemonía de las normas de juego. Pero es que todo está vinculado, es decir, no se puede hablar de política, de geopolítica, de avances tecnológicos, sin pensar cómo se refleja eso en el desarrollo económico de cada país y además en el bienestar de la gente. Entonces sí tenemos un viejo modelo en crisis, pero el otro parece todavía no alumbrar. Y que están haciendo. Y que el viejo modelo te ofrece también buenas salidas, porque al final el mundo occidental aprecia un mundo con reglas de juego claras. Todos lo apreciamos. Todos lo apreciamos. Entonces, tener un Estado de Derecho, tener reglas con jueces, con mecanismos de solución de diferencias, es lo que le fascina al mundo y que sobre todo el mundo desarrollado. Cosa que algunos países autoritarios cuestionan porque pasan por el tamiz de evaluación de los derechos humanos, pero que también el propio Donald Trump atenta contra un mundo de reglas de juego, porque las formas de toma de decisiones terminan siendo arbitrarias, terminan siendo unilaterales, que incluso cuestiona a la propia calidad de la democracia norteamericana. En ese contexto, pudiéramos decir que el mundo, o el mundo en crisis, y el mundo que añora más bienestar, más estabilidad, más reglas del juego claras, también es cierto que parece inclinarse más a los personalismos, a los hombres fuertes, que independientemente de que no tengan o sí las reglas claras, parece ser que son los que se imponen, y pareciera que la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas básicos de salud,
de vivienda, de empleo y seguridad, y que la calidad de la democracia pareciera que no es lo más importante, sino cómo yo mejoro mi calidad de vida. Y esa es una diatriba que ha estado presente a lo largo de la historia. Sí. El que me puede garantizar el pan de cada día versus el que me puede generar una estabilidad y un criterio de desarrollo que sea más sostenible y a lo largo del tiempo. En efecto, las crisis dan oportunidad para aflorar todas estas contradicciones y estas en particular. Lo podemos ver en el norte, y lo podemos ver en Bukele, y lo podemos ver en toda América Latina, y lo podemos ver en el mundo. Por eso mi pregunta es, ¿el mundo es cada vez menos democrático? Yo creo que la democracia está pasando ahorita por un reto importante y lo vemos precisamente no solo en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Vemos cómo Europa abrazó la idea de tener reglas comunitarias que los rijan a todos, pero resulta que frente a la poca capacidad de lo comunitario de ofrecer calidad de vida, empieza el euroescepticismo, empiezan estos movimientos nacionalistas ya a cuestionar las reglas de juego, prefiriendo estos líderes personalistas, populistas, que tienden al autoritarismo a captar ideas frescas de una promesa de bienestar que no estamos tan claros de cómo hacerlas cumplir. En este contexto geopolítico, globalista, de cambio de era, de tanta incertidumbre, ¿cómo ves a Venezuela desde el punto de vista económico, político, social? Venezuela con un gran reto. Venezuela también está en el marco de una crisis institucional importante y esa crisis institucional tiene imágenes en lo jurídico, en lo político, en lo económico, pero sobre todo en las formas de cómo nos organizamos como sociedad. Al Venezuela estar enmarcado y ubicado en el continente americano, en el corazón del mundo occidental, las instituciones venezolanas obedecen a ese criterio de democracia liberal con separación de poderes y que pareciera estar en crisis en este momento, le hace cuesta arriba que Venezuela como entidad, Venezuela como país, los venezolanos consigamos una inserción internacional que nos ofrezca desarrollo. En un mundo, como tú lo caracterizas, globalizado, donde el comercio internacional es lo que mejor ofrece oportunidades para el bienestar de las personas, a pesar de que muchas personas digan que estamos en este proceso de desglobalización y de recuperar otra vez las fronteras y hacer lo suyo propio. Nacionalismo. Creo que el mundo internacional, el sistema de Naciones Unidas, sistemas políticos como Unión Europea, OEA o sistemas regionales como Mercosur, lo que terminan es ofreciendo oportunidades de crecimiento para todas las personas en el marco de un sistema de reglas claras de juego. Bueno, muchas gracias, Luis. Se nos ha agotado el tiempo. No sé cómo milagrosamente te has paseado por todos los temas con respuestas muy concretas y te lo agradezco porque, bueno, en televisión lo que uno intenta hacer en programas como este es que especialistas puedan en muy poco tiempo pues darle a la gente algunos elementos para eso, para desarrollar el pensamiento crítico sobre tantos temas que están pasando en el mundo simultáneamente. Muchísimas gracias y bueno, espero que el canal también aproveche los espacios de la universidad para tener participación de muchas personas de su comunidad académica. Gracias, es lo que intentamos hacer. Amigos, espero que haya sido de utilidad y que hayan disfrutado esta conversación y los espero la próxima semana. Muchísimas gracias.